ocasión quiero agradecer primeramente al Señor la oportunidad de estar aquí y enseguida al hermano Agüero, quien tuvo la gentileza de invitarme y hacer parte de esta ocasión tan especial para todos ustedes, y al hermano Elmer Fernández como director de Fuego de Evangelismo, formar parte del equipo en esta ocasión. Quiero agradecer al Señor la oportunidad. He estado en otros lugares muy cercanos a este país y no había tenido la ocasión de estar aquí. Me regocijo grandemente en poderles conocer sus tierras y conocer la gentileza que les distingue a todos los caribeños. Me da mucho gusto poderlos saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Tengan la seguridad que estamos orando por la conferencia. Reciban un saludo de la iglesia que pastoreo, mi iglesia, mi familia. Estarán orando por todos nosotros, por ustedes, en estos días que estaremos juntos compartiendo la palabra de Dios, el compañerismo cristiano, nuestra fe, nuestro amor en Cristo, tantas cosas hermosas que el Señor nos concede compartir. He tenido el privilegio de ser el primero en empezar la serie de predicaciones y me siento sumamente responsable por eso. Me siento nervioso, no puedo evitar ponerme un poco asustado cuando veo tanta gente, tantos rostros desconocidos para mí. Y no es porque no tenga tiempo predicando, sencillamente la presencia de todos ustedes como que impone, y también la responsabilidad tan grave que tenemos de compartir algo que pueda ser de utilidad a ustedes. Yo sé que han dejado su casa, han dejado sus actividades porque quieren recibir algo que pueda ayudar sus vidas, y eso nos hace sentir sumamente deudores con cada uno de ustedes, con sus familias, con su corazón. Dios nos ayude a cumplir fieles con nuestro compromiso hacia el Señor y hacia ustedes de compartir la palabra de Dios con fidelidad. Bueno, no sé qué más decir, solamente que me gozo de estar con ustedes y que esperamos que el Señor les bendiga mucho como a nosotros nos ha bendecido con el gozo de conocerles. Abran sus Biblias en el capítulo 12 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, de los versículos 6 al 12 del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, del 6 al 12. Romanos 12, del 6 al 12. Les voy a pedir que se mantengan en sus lugares para evitar distracciones. Yo sé que hay mucho movimiento. Si todos nos pusiéramos de pie, entonces mejor vamos a quedarnos así, pero solamente les ruego que lean la palabra de Dios con reverencia, y solamente lo van a leer ustedes con su vista. Yo se los voy a leer en voz alta. Romanos 12, del 6 al 12, y mantienen su Biblia abierta en ese pasaje, por favor. Romanos 12, del 6 al 12, dice así la palabra de Dios: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar, su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, por favor. Bendito Señor, nada de lo que aquí va a pasar será igual si tu bendición no nos acompaña. Ninguno de los elementos que vamos a estar participando seremos algo útil si tú no nos usas, porque nada por nosotros mismos somos. Ningún corazón será bendecido, Señor, si tú no lo preparas. Haz tú lo que nosotros no sabemos hacer o no pudimos hacer. Haz tú, Señor, que los corazones sean como aquella mujer que se sentó a escuchar y el corazón fue preparado.
Te ruego, Señor, que nos permitas recargarnos en tu pecho y oír los latidos de tu amante corazón a nuestro favor. Permítanos, Señor, olvidar nuestras tristezas, nuestros afanes, nuestros pendientes allá en casa, y tener nuestros pensamientos absortos a tu palabra. Trae nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Señor. Perdona, Señor, todo lo que hemos ofendido contra ti, y haznos como unos recipientes limpios, dispuestos a ser llenos de todo el conocimiento de Dios. Nada de eso, Señor, será posible si tu bendición no es quien lo hace. Espíritu Santo de Dios, llena este recinto con tu poder. Unge los oídos de mis hermanos y lléname de ti, para poder predicar la palabra con solicitud, con poder, con sinceridad, con sencillez, pero con autoridad también. Oh Dios, todo lo entregamos a ti. Haz tu obra, Señor, tu magnífica obra. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El capítulo 12 de Romanos contiene una lista de deberes cristianos. Una serie de expresiones que nos enfrentan con una realidad gloriosa de nuestra obligación como hijos de Dios. El pasaje entero está lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de la voluntad de Dios. Y pudiéramos pasarnos horas estudiando este precioso pasaje y extrayendo de allí joya tras joya, pues es un verdadero cofre de tesoros. Y trataríamos de descubrir desde diferente ángulo todas las enseñanzas de Romanos 12, y desde cualquier punto de vista le traeríamos a nuestro corazón bendición y edificación. El versículo 1 pudiera servirnos para hablar de la consagración, y desde ese punto de vista hablar del amor, hablar de los dones, hablar del sufrimiento, hablar del servicio, hablar de la deuda entre hermanos. Pudiéramos hablar de cambiarnos de plataforma y hablar desde el punto de vista del amor, y de ahí partir para hablar de la consagración, del servicio y de tantas cosas. Y tratando de encontrar un punto de partida, me pareció propio en esta ocasión, para este mensaje, tomar una expresión que se entrelaza en la cadena de los versículos, en el versículo 11, cuando dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa expresión, fervientes en espíritu, como que tiene un realce significativo. Fervientes en espíritu es el deseo, el mandato, la orden que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está dando cuando está enlistando toda la lista de deberes, como dando a entender que el fervor es lo que ocasiona la forma, la manera y la eficacia con la que vamos a hacer las cosas para Dios. Fervientes en espíritu. No hay cosa más estimulante en la vida cristiana que ver a un cristiano ferviente. No hay cosa más llena de ánimo en una congregación que los hermanos fervientes. Ellos estimulan a los que están desanimados. Los hermanos fervientes son ejemplo a los demás, despiertan a otros. Los hermanos fervientes están siempre buscando a alguien con quien estimular su fervor, y se apartan de aquellos que son apáticos, fríos e indiferentes. Que Dios nos conceda tener nuestras congregaciones fervientes. Que Dios nos conceda tener en nuestro corazón siempre el fervor en el Espíritu. Que Dios conceda a los pastores aquí presentes congregaciones fervientes. Nuestras comunidades, nuestro país, hermano, merece cristianos fervientes.
Quisiera que empezásemos a pensar en esta lista de conferencias que vamos a tener, en el fervor que usted y yo debemos tener. Las cosas serían más fáciles de llevar si fuésemos fervientes. Nuestras tareas como cristianos serían mucho más llevaderas si fuésemos fervientes. Nuestro amor a Dios sería más genuino, nuestro trabajo por Él, nuestro testimonio cristiano sería mucho más eficaz si tuviésemos fervor. ¿Se acuerda los primeros días de su fe? ¿Recuerda usted cuando se convirtió al Señor Jesucristo el fervor que le distinguía? ¿Se acuerda que se leía la Biblia con avidez? Pasaban los pasajes ante sus ojos y le deleitaban llenándole su corazón. El tiempo pasó y ahora nos da pereza leer la Biblia. Leemos un pasaje casi por obligación porque pues sabemos que debemos hacerlo, pero estamos leyendo y nuestra mente anda vagando quién sabe por dónde. Porque perdimos el fervor. Quién sabe dónde, quién sabe cómo, quién sabe por qué. ¿Se acuerda cuando cantábamos? Cuando aprendíamos los primeros himnos. ¿Se acuerda de aquellos días cuando el Señor conquistó nuestro corazón y cantábamos con fervor? Con frecuencia hasta las lágrimas se nos salían y caíamos de rodillas al Señor dándole gracias y le cantábamos con gozo. Y hoy en día le cantamos al Señor por mera costumbre. Parecemos robots muchas veces porque perdimos el fervor. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe por qué? Y ahora nos encontramos en la mayoría de los casos llevando una vida cristiana mecánica, autómata, normal, rutinaria. Llevamos siempre las mismas rutinas, el mismo caminar, la misma iglesia, los mismos hermanos y todo eso. Cantamos los mismos himnos, hacemos las mismas oraciones, pero ahora no significan gran cosa para nosotros, porque hermano, hemos perdido el fervor. Hay varios tipos de fervor. Permítame tratar de ilustrar lo que estoy tratando de decir. Hay personas que tienen fervor por el deporte, nos gusta determinado deporte. Podemos estar sentados en un estadio observando un juego de pelota, un béisbol de grandes ligas o de una contienda final de determinados equipos. Y podemos estar ahí incómodos, con calor, podemos soportar un asiento duro, podemos soportar hambre, podemos soportar malos olores, podemos soportar malas presencias, podemos soportar mosquitos, podemos soportar dolor de cabeza, podemos soportar casi cualquier cosa. Así dure 2, 3, 4 o hasta 5 horas un juego de pelota. Y podemos estar gritando desaforadamente mirando a nuestros deportistas favoritos jugar. Podemos estar viendo como una pelota después de un batazo sale volando por metros y metros y metros. Y va volando y va volando y va volando. Y aquel fervor nos coge por dentro. Nos levantamos, saltamos, gritamos. La garganta se enroquece. Estamos eufóricos. Porque un fervor ha tomado el corazón. Y no nos importa la distancia, no nos importa si es muy noche y mañana tenemos que ir a trabajar. No nos importa el dorolón de cabeza, ni lo sentimos. No nos importa lo duro del asiento, no nos importa nada. Porque el fervor determina la entrega con la que vamos a hacer las cosas. En la iglesia estamos 1 hora, hora y media, mirando el reloj. La banca está demasiado dura. Los niños están demasiado inquietos. El pastor está demasiado aburrido. Los hermanos están demasiado sangrones. Los olores que se despiden no se pueden soportar. Y ya no voy a venir a la iglesia. Para eso voy a la iglesia, nada más para estar renegando. Y no es que no haya autenticidad en nosotros. Lo que pasa es que perdimos el fervor. Hay personas que tienen fervor a la comida. No voy a hablar de eso. ¿Usted se acuerda cuando estaba ferviente en el romance? Cuando uno está fervientemente enamorado de su pareja, no importan distancias, no importan incomodidades, no importan diferencias, no importan una serie de cosas.
No importa el hambre, no importa el frío, no importa el calor, no importan las inconveniencias, no importa nada, porque uno está ferviente. Un pastor amigo mío dice que cuando él estaba soltero salió de cacería con su hermano en el estado de Coahuila, allá en México, a la sierra. Vivían en unas rancherías. Dice que ese día cargaron su escopeta, su cantimplora, su lonche, su torta y se fueron a cazar, muy de madrugada. No encontraron absolutamente nada, ni un conejo, ni una liebre, ni una paloma, nada. Dice, todo el día se nos acabó el agua, se nos acabó el lonche, se nos acabaron las fuerzas, no encontramos nada todo el día. Nos empezamos a poner malhumorados, enojados, fastidiados, empezamos a molestarnos el uno al otro, nos dábamos de empujones, pateábamos las piedras, pateábamos las ramas, estábamos enojados, nos cargaba la mochila, nos pesaba la mochila, nos pesaba la carabina, el rifle, estábamos fastidiados, enojados, hambrientos, sedientos. Empezó a caer la tarde, vino la noche y nosotros veíamos allá a lo lejos las lucecitas del rancho como una distancia imposible de librar, hambrientos, sedientos, fastidiados, molestando, enojados, vociferando, maldiciendo. Los pies nos pesaban, dice, cuando empezamos el descenso de regresar a la casa. Allá lejos se veían las luces. Cómo nos enojábamos, cómo nos fastidiábamos. Es tu culpa, no la tuya, no, que tú lo dejaste ahí. Te dije yo, siempre peleándose todo el camino. Sentíamos que nunca íbamos a llegar a la casa, dice. Íbamos bajando la loma cuando alcanzamos a oír los ladridos de un perro. Unos perros estaban ladrando. Oímos ladrar a esos perros, dice, y nos miramos el uno al otro, mi hermano y yo, porque supimos de inmediato que allá al lado de la ranchería de nosotros había otra ranchería donde vivían unas muchachas muy bonitas que a nosotros nos gustaban, y esas muchachas tenían esos perros y nosotros conocíamos esos ladridos. Así que cuando oímos los ladridos del perro suponíamos que las muchachas estaban de visita en la casa. Y se nos olvidó el cansancio, se nos olvidó el hambre, se nos olvidó el fastidio, y empezamos a correr y saltábamos los arbustos y contentos gritábamos, Dios, bien felices. Se nos hizo corta la distancia hasta que llegamos a ver, nada más por el gusto de ver a las muchachas que nosotros nos gustaban. Cuando el fervor coge el corazón. En la vida cristiana nos estamos fastidiando el uno al otro, no nos soportamos como hermanos, peleamos en el camino. Se nos hace una carga venir a la iglesia, salir a ganar almas, distribuir tratados, cantar, preparar los especiales, a ensayar, ir al matutino, ir a la velada de oración. ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, qué pesada! ¡Ay, la vida cristiana es muy pesada! ¡Ay, qué difícil! La senda angosta es demasiado difícil. Si ustedes supieran todo lo que yo sufro por Cristo. No es eso. Hemos perdido el fervor. Cristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo que pasa es que en algún momento de la vida, quién sabe por qué, quién sabe dónde, quién sabe cómo, perdimos el fervor. Dios nos conceda, hermanos, volver a retomar ese ferviente amor que nosotros le debemos al Señor Jesucristo. Que Dios pueda determinar en nuestros corazones una verdad hoy en día y nos haga saber que no hay otra culpa más que la nuestra. Que somos nosotros los únicos culpables, los que en nuestro caminar diario perdimos de vista sus sagrados ojos. El fervor determina la entrega con la que vamos a hacer las cosas. El fervor se produce por aquello que ha cautivado nuestro corazón. El fervor se produce por aquello que ha cautivado nuestro corazón. Un joven en mi iglesia tenía una novia a 2 horas y media de distancia en automóvil. Perdón, pero había que librar una montaña y me pidió permiso para usar el teléfono. Ese muchacho no tenía absolutamente nada de dinero, no tenía ni en qué caerse muerto, decimos allá, y le presté el teléfono, le llamó a su novia y él hizo un compromiso con ella. El sábado te voy a ver, era jueves, el sábado ahí te caigo. Y ya que colgó le digo yo, ¿y cómo vas a ir el sábado a verla? No tienes dinero. Si piensas que yo te voy a prestar, olvídate, yo no te voy a dar. Dice, mire pastor, si me tengo que ir a pie me voy por esa montaña, pero yo voy a ver a mi novia el sábado. Porque hay algo que roba el corazón, conquista el corazón. No hay imposibles cuando el fervor ha cautivado el corazón, por usar una expresión.
Dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Noten ustedes que el apóstol tiene la intención de decir, hermano, cuando se trata de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, necesitan fervor. No dejes apagar el ferviente amor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Quiere decir, hermano, que cuando perdemos el fervor nos volvemos cobardes e incapaces. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Está diciendo, mira, lo que necesitas tener es fervor para que seas diligente y no perezoso. Hermano, no es cierto que las cosas de Dios no valgan la pena. No es cierto que la iglesia tiene problemas y que esto y el otro. No es cierto que está muy lejos. No es cierto que hace mucho calor. Lo que es cierto es que te has vuelto perezoso, indispuesto, incapaz, porque has perdido el fervor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Cuando perdemos el fervor nos volvemos fríos e indiferentes. Nos volvemos cobardes e incapaces, inútiles e indispuestos. Porque en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Continúa el versículo diciendo, gozosos en la esperanza. Cuando perdemos el fervor, hermanos, nos volvemos tristes y quejumbrosos. ¿Usted conoce hermanos que siempre se están quejando? Todo les va mal. Ellos están más enfermos que todos los enfermos. Ellos están más pobres que todos los pobres. A ellos les falta más que a todos los que les falta. Ellos son los más pobrecitos de todos los pobres. Ellos son los que merecen más compasión de todos los que necesitan compasión. Ellos, ay, si yo no... Ay, van a visitar a un hermano que está enfermo y dice el hermano, ay, que este dolor que no me deja. No, hermano, el dolor que yo tengo es más grande que usted. Si usted supiera cómo yo me las paso. ¿Usted conoce gente así? Ha perdido el fervor. Ha perdido el fervor. Porque cuando perdemos el fervor nos volvemos tristes, quejumbrosos. Dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero para decir eso, dijo, fervientes en espíritu. Cuando perdemos el fervor, hermanos, nos volvemos inútiles, indispuestos, cobardes, incapaces, fríos, indiferentes, inconstantes e infieles. Dice, constantes en la oración. Nos volvemos inconstantes e infieles. ¿Usted conoce gente inconstante? Gente inconstante. Las iglesias están llenas de gente inconstante. Hermano, si usted tan solo fuera constante en la iglesia, otra cosa sería. Constante en las cosas de Dios. Que la gente que se convierte al Señor Jesucristo en nuestras iglesias, tan solo, nada más fueran constantes. Nada más con eso. ¿Quién sabe qué es lo que ven en la iglesia? ¿Quién sabe qué es lo que perciben de la iglesia? ¿Quién sabe con quién se juntan? ¿Quién sabe con quién se sientan? ¿Quién sabe qué es lo que hacen? Pero de pronto el fervor se les va. Y aquellos hermanos que cantaban y que decían y que yo y que para acá y daban testimonio y se paraban, perdían. De repente han perdido el fervor. Gracias, hermanos, sí lo necesito, no lo acostumbro, pero sí. Algún mosco se me metió en la garganta y estoy perdiendo el fervor, digo la fuerza. Gracias, hermano. Yo estaba predicando, no sé dónde, en Washington, estaba predicando. Y estaba un hermano ahí bien ferviente, amén, amén, y sobresalían entre todos. De esos hermanos que andan todos fuera del lugar. Amén, 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 y qué sabe qué. Y en una de las expresiones que yo hice, dije, y se van a ir al infierno todos esos. Amén, aleluya. Y yo le dije, amén, aleluya, porque se van a ir al infierno. Y toda la gente se soltó riendo de él. Después de terminar el servicio, vienen unos hermanos muy amigos míos, ya muy conocidos, me dice, hermano, acabas de correr a un hermano en la iglesia. Digo, no me digas. Dice, sí, ese hombre, mira, agarra fuego y no hay quien lo pare. Y de repente, por cualquier mosca que se le pare en la cabeza,
eso es decirle, te aseguro que por eso que le hiciste tú, ya no va a volver. Digo, pues lo siento mucho, yo nada más estaba tratando de darle un giro al mensaje, quitar un poco el aburrido y enseñarle a ese hombre una lección que hay que fijarse muy bien cuando se dice amén. Dice, pues hiciste muy bien, pero el pastor va a estar encantado, dice, de lo que pasó, porque ese hombre ya no va a volver. Hay gente que anda muy entusiasta y luego muy desanimado. Hay gente que dice, yo, vamos adelante y esto y el otro. Y uno no puede confiar en esa gente porque pronto se desanima. No es, hermano, que la iglesia esté cambiando. No es que el Señor haya fallado. No es que la palabra de Dios no sea eficaz. Lo que pasa es que pierden el fervor. Perdemos el fervor con una facilidad tan asombrosa. Perdemos el fervor con unas situaciones tan triviales. Nos volvemos tan incapaces, tan inútiles, tan cobardes, tan fríos, tan indiferentes, tan tristes y quejumbrosos, inconstantes, infieles. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quiere decir, hermano, que cuando perdemos el fervor nos volvemos inmisericordios y avaros. Note usted que está diciendo el apóstol, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, todo desde la plataforma del fervor. Quiere decir, hermano, que cuando uno pierde el fervor, se vuelve avaro e inmisericordia. No es cierto, hermano, que tú estés con eso de que el diezmo está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que perdiste el fervor. No es cierto que los hermanos, que esto y el otro, y que más acá y que más allá y que no me alcanza. No es cierto. Perdiste el fervor. No es cierto que no te parecen muchas cosas, todo eso es secundario. La realidad es que has perdido el fervor por el Señor Jesucristo, su amor por Él, su oración. Tu oración todos los días no es con el ferviente espíritu que el Señor demanda de ti. Perdemos el fervor, hermanos, y entonces la vida cristiana se nos hace una carga, se nos hace un peso demasiado fuerte para llevar. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Quiere decir que cuando nosotros perdemos el fervor, nos volvemos vengativos y groseros. ¿Conoce usted, hermanos, así? Vengativos y groseros. Sentidos a más no poder. Maldicen, murmuran, se quejan. Y no es, hermano, no es la realidad lo que sus labios dicen o lo que sus ojos ven. Lo que pasa es que han perdido el fervor. Que Dios nos conceda estar siempre fervientes en sus cosas. No dudaríamos, no temeríamos, no nos quejaríamos, no lloraríamos, no dejaríamos de recibir las bendiciones de Dios por servir, por ayudar, por compartir, por amar, por orar. Pero perdemos el fervor. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe dónde? Perdimos el fervor. Ese preciado tesoro que se llama fervientes en el Espíritu. Cantábamos con fervor, orábamos con fervor y Dios nos escuchaba. Veníamos a la iglesia con un fervor que nos hacía regresar a nuestra casa llenos de gozo en el corazón, habiendo sido de bendición a otros, habiendo impartido a otros el entusiasmo de la vida cristiana. Pero de pronto perdimos el fervor. Y ahora somos cristianos autómatas, mecánicos. Sí, no dejamos de asistir, ahí estamos, ¿verdad? Pero siempre deseamos que se acaben pronto los servicios porque ya tenemos que irnos a la casa, tenemos muchas tareas y deberes que hacer, mañana me tengo que levantar temprano para ir al trabajo, y vivimos la vida cristiana con una terrible apatía. Cuando el Señor demanda algo de nosotros no estamos dispuestos, cuando hay que ganar un alma para Cristo no estamos dispuestos, cuando hay un testimonio que dar se lo pasamos a otro y empezamos a dar mal testimonio, empezamos a desanimarnos, empezamos a caer en pecado y todo porque perdimos el fervor. Y pudiéramos seguir. Cada uno de los puntos de Romanos está diciendo algún deber. Desde el punto de partida de fervientes en espíritu. Pero quisiera que regresáramos al versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Escuche esto. Fervientes en espíritu. El fervor, hermanos, es en el espíritu. No en la carne, no en el alma, sino en el espíritu.
Nosotros debemos cultivar el fervor, pero no en la carne, no en el alma, sino en el espíritu. Es tan importante este asunto, hermanos, porque sucede que han prendido fuego en nuestras congregaciones ortodoxas, por usar una palabra, movimientos sensuales que caen en el frío hielo del tradicionalismo religioso denominacional, y las iglesias más tradicionalistas, más arraigadas, de mayor trayectoria y de mayor historia, como son las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas y varias diferentes denominaciones, y ahora están metidas en un fuego de la carne por los movimientos carismáticos, que están pensando que ellos están en el Espíritu. La Biblia nos dice que debemos ser fervientes en el Espíritu, no en la carne. Muchas veces nosotros equivocamos nuestro sentir, nuestro corazón, y lo convertimos en gustos de las pasiones de la carne o de las pasiones propiamente dichas del alma. Miren, nosotros podemos contratar un conjunto aquí rock and rollero y le metemos un fervor a la carne de cada uno de nosotros que da miedo. Podemos meter aquí música rock and rollera con mucho ritmo y mire que se nos calienta el corazón. Pero no porque sea un fervor del corazón, sino porque la carne está bien ardiente. Las melodías que acentúan los deseos de la carne, los deseos de las emociones, están enfervorizando nuestra carne. Y usted va a ver tremendas congregaciones de centros de amistad. Allá en México hay montones de centros de amistad cristiana. Tienen 2,000, 2,500, rentan edificios grandes, compran cines ahí y están en multitudes. Y se arman unas pachangas, se arman unos bailes ahí, se arman una serie de acontecimientos ahí. La gente se tumba unos a otros, se ponen la mano, danzan con danzas levíticas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y usted ve sus vidas, y sus vidas son más sucias que los mismos mundanos. Porque su fervor es carnal. Su fervor es carnal. Usted no debe venir a la iglesia con el fervor de carnal, de ver a una señorita, de ver a un joven. El fervor, hermanos, tiene que ser estimulado en el espíritu, no en la carne. No en la carne. Se equivocan aquellos que piensan que hay que darle a la juventud lo que a ellos les gusta para atraerlos al Señor. El evangelio es lo suficientemente atractivo para aquel que se arrepiente. El fervor no debe ser cultivado en el alma tampoco, el asiento de nuestras emociones. Nos equivocamos, hermanos, cuando nosotros pretendemos darle a la gente lo que a ella le gusta, en la música, en el orden, en el culto, en las palabras, y algo que le haga sentir y sentir y sentir. Usted sabe que los cristianos no dejamos llevar por el sentir, sino por lo que dice Dios. Ay, el servicio estuvo muy bonito, sentí la presencia de Dios. ¿Y si no estuvo bonito? ¿Es que a Dios hay que sentirlo para que Dios sea real? Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios habla los sentimientos del hombre son engañosos, a veces andan acá, a veces andan por los suelos, en hombres y en mujeres. Andamos de buenas o andamos de malas, depende de por qué lado nos salga el sol esa mañana o con qué piel nos levantamos. Andan las emociones por ningún lado, depende de cómo nos trataron, depende de cómo nos fue, depende si no se nos ponchó una llanta en el camino. Las emociones andan de aquí y allá, y usted puede estar fervientemente emocionado por alguna cosa, y usted trata de hacer algo por Dios y no tiene fuerzas para hacerlo. O su vida es una vida sensual. La Biblia nos dice, cuidado con los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero en cambio la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que Dios le habla al ser humano a través del Espíritu. Por eso una persona sin Cristo está muerta.
Su espíritu no puede percibir la voz de Dios. La palabra de Dios dice que no pueden oír las cosas espirituales, no las disciernen porque no las pueden entender espiritualmente, porque su espíritu está muerto. Cuando Cristo viene al corazón, el espíritu vive a causa de la justicia, y ahora podemos estar en relación con Dios por el espíritu que mora en nosotros. Nuestro espíritu ha vivido, y ese espíritu es el que necesita tener fervor. Fervientes en espíritu. Escuchen, hermanos pastores, cuidado con enfervorizar las congregaciones con la carne o las emociones. Yo puedo meter a mi congregación un grupo de marimbas. Usted conoce la marimba. Oiga, qué canela le mete a las emociones. Lo ponen a bailar, le ponen los ojos en blanco, le meten, lo hacen llorar las marimbas a uno. Yo pongo a la congregación, hermano, y los hago ver visiones con las puras emociones. Pues no es eso lo que Dios quiere. Dios no se comunica con tu alma ni con tu carne, se comunica con tu espíritu. Para eso le dio vida. Entonces tenemos que aprender a cultivar el fervor en el espíritu. Vuelvo a decir, hermanos, que perdemos las ganas, perdemos las fuerzas, perdemos el amor, perdemos la sinceridad, perdemos las virtudes porque perdimos el fervor. Y el Señor espera de nosotros encontrarnos fervientes. Dice el apóstol Pablo, haga todo lo que tiene que hacer, fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Ahora bien, déjeme llegar a la recta final. ¿Cómo perdemos el fervor? ¿Cómo perdemos el fervor? Debemos ser fervientes en orar. Debemos ser fervientes al leer la Biblia. Debemos ser fervientes al venir a la iglesia. Debemos ser fervientes para ganar almas, a compartir a otros para Cristo. Debemos ser fervientes en nuestro testimonio diario. Debemos ser fervientes al cantarle al Señor y adorarle a Él. Pero, ay, es tan aburrido. Ay, otra vez ese mismo himno. Ay, otra vez el mismo pastor con el mismo sermón. Ay, otra vez la misma cantaleta de siempre. Ay, otra vez que tienen que venir. Y ay, qué fastidio. Y a veces no lo reconocemos, pero muy dentro de nosotros mismos estamos cansados, fastidiados, aburridos. ¿Cómo podemos nosotros volver a tener ese fervor? Déjeme decir, hermano, primero, ¿cómo se pierde el fervor? ¿Cómo se pierde el fervor? En primer lugar, el fervor se pierde cuando nos inspiramos en los hombres y no en el Señor. Nunca se inspire en los hombres. Debemos ser personas que comparten bendición, que nuestro testimonio es bendición para otros, pero nunca tomando el lugar del Señor Jesucristo. Nunca quites tus ojos del Señor para ponerlo en los hombres. Ahí está tu primer pecado. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Cuántas veces la palabra de Dios dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántas veces la Biblia dice, se sostuvieron como viendo al invisible? Pon tus ojos en Cristo y vas a ser ferviente todo el tiempo. Pero vemos al hermano predicador, al hermano pastor. ¡Ay, qué tremendo hermano! ¡Ay, qué tremendo pastor! Y de repente supimos que aquel tremendo hermano, que aquel tremendo pastor cayó en el pecado y nos desinflamos. Los hombres fallamos. Los pastores decepcionamos a la gente. No queremos hacerlo, no deseamos, lejos sea de nosotros querer decepcionar a nadie. Pero somos de carne. Los hermanos, ay, las hermanas, la hermana, mira qué bonitas cosas hace con sus manos, es tan piadosa el hermano, y luego le saben a la hermanita sus cositas ahí y se desaniman. Nadie te llamó para inspirarte en los hombres. Los jóvenes dicen, uy, los jóvenes de mi iglesia, no hombre, ya los conozco, son más buenos los jóvenes del mundo. Mira, con todo y que no es cristiano, ese joven me ha respetado más que los jóvenes de la iglesia. ¿Y quién te llamó a ti para poner tus ojos en los jóvenes de la iglesia? El compañerismo de iglesias, fuego de evangelismo y cualquier conferencia y cualquier predicación y cualquier campaña y cualquier serie de servicios tendrá siempre como deseo y como ferviente anhelo de que los ojos de los hermanos sean puestos en Jesús y en nadie más.
Si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Pon tus ojos en Cristo. Perdemos el fervor cuando nos inspiramos en los hombres. Perdemos el fervor cuando nos inspiramos en los hombres. Ten cuidado, hermano, con los que predican, con los que enseñan, con los que enseñamos o con los que cantan. Sí, gracias a Dios por la bendición de todos ellos. Gracias a Dios porque por los hermanos que nos ministran, nos enseñan y nos traen bendición, nos comparten. Pero nunca quites la persona del Señor Jesucristo para ponerla tus ojos en las de un hombre. Tú tienes la culpa y nadie más. Que aquel hermano te decepcionó, él dará cuenta delante de Dios, pero tú darás cuenta delante de Dios porque te inspiraste en él. El Señor nunca te llamó para que te inspiraras en los hombres. Perdemos el fervor cuando nos inspiramos en los hombres. Número 2, perdemos el fervor cuando dejamos de orar. Hermano, entre tanto tú vivas en esta tierra, deberás y necesitarás orar, orar y orar. Siempre tendrás necesidad de orar. Cuando pasamos pruebas duras, es ahí donde andamos buscando desesperadamente ese fervor que perdimos quién sabe dónde, quién sabe cuándo. Y vamos con el pastor y le decimos: pastor, ore porque Dios a usted sí lo oye. Y gracias por venir, nosotros oramos con gusto por ustedes y debemos hacerlo, hermanos, pero ¿dónde está tu fervor? ¿Te das cuenta? No esperemos a que vengan las pruebas y los reveses duros en la vida para entonces doblar nuestras rodillas con fervor. Ora con fervor ya hoy. Perdemos el fervor cuando dejamos de orar, cuando dejamos de sentir carga por las cosas que necesitan nuestras oraciones, cuando dejamos de orar por los hermanos, por los vecinos, por los amigos, por los predicadores, por el país. Dejamos de orar y perdemos el fervor. Dejamos de leer la Biblia y perdemos el fervor. Perdemos el fervor cuando dejamos de leer la Biblia. Hermano, mientras vivas tendrás que leer tu Biblia. La Biblia no es un libro como todos los demás que se lee y tú puedes decir: ya lo leí. No te va a alcanzar la vida para que termines de escudriñar todo lo que este sagrado libro tiene que darte. Lee tu Biblia diariamente. Cómela como un pan cotidiano. Es el maná que Dios te da para comer. Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Es impresionante el índice de hermanos de iglesias fundamentalistas como las nuestras que no leen su Biblia como deben de leerla. Es increíble. ¿La leíste el año pasado? ¿Leíste tu Biblia de pasta a pasta el año pasado? Mire, si tú dices: yo la leí una vez de pasta a pasta, ¿sabes qué? Leíste 3 capítulos diarios. No es ninguna gracia. Eso no te llevó ni 10 minutos, 12 minutos al día. La mayoría de nosotros andamos leyendo la Biblia como las gallinas comen, picando aquí, picando allá. Del Salmo 23 no salimos. No esperes que el fervor se mantenga. ¿No se da cuenta, hermano, que los cañonazos del mundo, de las tentaciones, de la seducción mundanal, terrenal y diabólica son demasiado fuertes como para nosotros no comer? Lee tu Biblia. Es que no la entiendo, léela de todos modos. Es que está muy difícil, léela de todos modos. Es que los nombres están muy trabajosos, léelos de todos modos. Es que me duele la cabeza, léelo de todos modos. Es que no me da tiempo, busca tiempo para hacerlo. Lee tu Biblia y haz oración y vas a crecer. Nunca vas a llegar al día que digas: yo ya leí toda la Biblia, ya, ahora sí, ya me sé la Biblia. Al revés y al derecho, no es cierto. Lee tu Biblia, hermano, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Le damos a los hermanos: mira, hermano, léase todos los días el Salmo número 91, el Salmo 121, el Salmo 34, el Salmo 23, ahí estamos. ¿Y lo demás? ¿Y las epístolas y los hechos? ¿Y los libros históricos y proféticos? ¿Y los sapienciales? ¿Dónde está, hermanos, nuestro fervor? ¿Por qué lo perdimos? Porque quitamos nuestra vista del Señor, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. No le extrañe que usted haya dejado de ser un cristiano ferviente. Escuche, hermano, se pierde el fervor cuando dejamos de asistir a la iglesia.
Se pierde el fervor cuando dejamos de asistir a la iglesia. Asiste a la iglesia tantas veces como esta abra sus puertas. Tantas veces como te sea posible. A pesar de la lluvia, del calor o del frío, a pesar de las distancias, a pesar de lo que sea, tú necesitas fervor. Si no, cuando tengas pruebas, tú vas a andar rascando fervor de quién sabe dónde y no lo vas a encontrar. ¿Cómo necesitamos el fervor? La pasión del Señor Jesucristo en nuestros corazones, para que me entienda. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ser como aquel Elías que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio? Y luego oró fervientemente para que lloviera, y volvió a llover. Y dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Solamente que Elías tenía una cosa: fervientemente oraba. Dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe usted? La palabra eficaz es la misma palabra en el original para fervor. La oración ferviente del justo puede mucho. Ora fervientemente, ferviente al Señor, como que estás delante de Él, como que te postras delante de su magnífica presencia. ¿Sabes cómo oras? Metido en las cobijas, debajo de las sábanas. Ay, se me olvidó orar, y te tapas así. ¿Ese es fervor? ¿Ese es fervor? ¿Sabes cómo vienes a la iglesia? Todo aburrido, masticando el chicle. Eso no es fervor. Cuando tú necesites de Dios, no vas a tener una sensibilidad espiritual en tu corazón. No porque Dios deje de oír la oración, no porque Dios haya dejado de ser real, ni las promesas de Dios hayan dejado de ser verídicas. Sencillamente no puedes orar. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Perdemos el fervor cuando nos inspiramos en los hombres. Perdemos el fervor cuando dejamos de orar. Perdemos el fervor cuando dejemos de leer la Biblia. Perdemos el fervor cuando dejamos de asistir a la iglesia. Perdemos el fervor cuando dejamos de testificar. 4 cosas usted va a tener que hacer mientras viva. Estos son los 4 puntos cardinales del cristianismo: orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia y ganar almas. 4 cosas. 4 cosas. Mientras vivas, vas a tener que orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia y ganar almas. Mientras vivas. Así que ya te vayas resignando de una vez. Necesitas esas 4 cosas. No creas que ya oré todo lo que iba a orar y ya no voy a poder orar. No. ¿Vas a llegar un día a eso? Mientras más viejo estés, más vas a necesitar orar. No vas a llegar al punto de decir, ya leí toda la Biblia, ya me la leí 3 veces. No, hombre, 3 veces en el año debías de leerla. No va a llegar al punto de que digas, ya me sé la Biblia de pasta a pasta. No vas a poder llegar un día a decir, ya asistí a la iglesia mucho tiempo, ya que vayan otros, yo ya no. Usted ha oído a gente que dice, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todo lugar. Aquí le adoro, aquí le canto, sí, le cantan debajo de la ducha. Aquí yo leo la Biblia y es la gente más inepta, incapaz y problemática. ¿Usted los conoce? De esa gente que anda de iglesia en iglesia y quiere que le den la oportunidad de predicar y de enseñar en la iglesia. Esa gente que no se define en ninguna iglesia, no quieren diezmar, no quieren ofrendar a ninguna iglesia. Si usted está entre ellos, yo le reprendo en el nombre del Señor. Usted tiene que identificarse con la iglesia del Señor Jesucristo y ser fiel a su iglesia, a su pastor, a la doctrina de la palabra de Dios, al Señor en su iglesia, y no ande como chuparrosa. ¿Cómo se llama? Chupamirto, esos pajaritos que andan de flor en flor. Esa gente no sirve para nada. Siempre andan escribiéndole cartas a los pastores porque, pastor, usted predicó y qué lindo predicó, pero usted está fallando en esto y fallando. ¿Quién te puso a ti por juez o partidor? De esto hay en todas partes. No son fervientes en el espíritu. Y perdemos el fervor cuando dejamos de ir a ganar almas. Mire, hermano, cuando una persona que usted la ganó para Cristo viene a la iglesia, va a ver cómo usted viene diferente, en diferente actitud a la iglesia. Usted va a querer, ¿verdad? Usted pasó por aquella persona que se ganó para Cristo ahí en el parque. El domingo pasó por usted, mire que no sé qué, vamos a mi iglesia. Usted quiere que cuando llegue usted a la iglesia, todo el mundo esté temprano, a tiempo. Usted quiere que toda la gente salude a la persona que usted lleva. Usted quiere que ni una mosca se oiga en el recinto.
Usted quiere que los niños no anden delatosos. Usted quiere que el pastor se eche el mejor sermón y que canten el mejor himno especial los hermanos y que la congregación cante como nunca. Y usted le pide al Señor y le ora por el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque usted se trajo a una persona a la iglesia. Las iglesias fervientes son aquellas iglesias que ganan almas. Porque ganando almas no tiene uno tiempo de chismear, no tiene tiempo uno de fijarse en las debilidades de los demás, no tiene tiempo uno de andarse fijando en los defectos de otros. Perdemos el fervor cuando nos inspiramos en los hombres en vez del Señor Jesucristo. Perdemos el fervor cuando dejamos de orar, perdemos el fervor cuando dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de testificar. Perdemos el fervor cuando nos ocupamos de las cosas terrenales, deseando las cosas de este mundo. El vecino se compró un juego de sala nuevo, nosotros también lo queremos. El vecino compró un coche nuevo, nosotros queremos un carro nuevo también. Ay, la hermana se traía un vestido tan bonito nuevo, yo también quiero un vestido que me lo traigan de allá de Florida. Y ay, yo quiero esto, y ay, yo quiero aquello, yo quiero... Mira, hermano, Dios puede darte muchas cosas si tú le amas con ferviente amor. Dios puede darte muchos carros, y puede darte muchas casas, y puede darte muchas bendiciones si tú eres ferviente en el espíritu. No seas ferviente en la carne, no seas ferviente en el alma, no seas ferviente en las cosas terrenales. No pierdas el fervor. Querido hermano, ya voy a terminar. ¿Has perdido el fervor? ¿Has perdido el fervor? ¿Se te hace fácil faltar al respeto? ¿Se te hace fácil despreciar y menospreciar las cosas de Dios? ¿Dudas con frecuencia? ¿Entran en tu corazón, en tu mente, pensamientos de dudas? ¿Interrogantes sin sentido? ¿Has dejado de sentir compasión por tus familiares que son incrédulos, por las almas perdidas? ¿Has dejado de sentir compasión por ellos? Haz una cosa, vuelve al Señor y primeramente pídele perdón, porque Él no te ha hecho nada para voltearte la cara. Dios es bueno, muy bueno. Dios ha sido fiel con usted y conmigo todos los días y su misericordia se ha renovado cotidianamente. Dios no ha fallado en ninguna de sus promesas. La palabra y el evangelio es tan eficaz como siempre y como la eternidad misma. El problema no está en Dios, el problema está en ti. No le vengas a decir: Señor, te pido que le quites al pastor esto y el otro, a mi marido le quites esto otro y a mi mujer le quites esto otro, porque son una piedra de tropiezo para mí. No, dile: Señor, perdóname por inspirarme en los hombres y en ti. Perdóname por dejar de leer la Biblia, perdóname por dejar de orar, perdóname por dejar de asistir a la iglesia, perdóname por dejar de ganar almas para Cristo, perdóname, Señor, por estar deseando las cosas de este mundo, perdóname. Yo quiero que vuelvas el fuego de aquel primer amor. Escuche lo que dijo Jeremías, no lo busquen en el pasaje, es muy conocido. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba profundamente deprimido, desanimado, había perdido el fervor. Y da su testimonio. Inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu le ordena escribir estas palabras, se las pone en su mente y las escribe, y Jeremías da su testimonio y dice: yo había decidido no acordarme más de Dios, ni voy a predicar, ni voy a hablar más en su nombre. Se acabó, aquí cuelgo yo la toalla, no sigo más. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que traté de ignorarlo y no pude. Todo aquel que se ha convertido a Cristo tiene un fuego en su corazón. No lo ignores.
Dios es real, la salvación en Cristo es auténtica. El evangelio del Señor Jesucristo te salvó y te redimió a ti el día cuando tú invocaste su nombre. Hay un fuego ahí, hay una llama ahí. No le hagas caso al diablo que dice que eres un hipócrita y que eres un falso y que tienes la cara de hipócrita y que es pura mentira. No le hagas caso a eso. El día que invocaste a Cristo, naciste de nuevo y el Señor metió un fuego allá en tu corazón. Reconócelo, haz conciencia de esa realidad. Si verdaderamente te convertiste al Señor Jesucristo, hay un fuego ahí adentro. Asómate, por decir una palabra, y mira que hay una realidad. De veras, cuando invocaste el nombre de Cristo, tú fuiste salvo. Vinieron dudas, y vinieron cuestiones, y vinieron circunstancias y situaciones alrededor de tu vida, y qué sé yo, montones de cosas, y te robaron el fervor. Pero la salvación es tan auténtica como el día que la obtuviste todavía. Dios es tan auténtico como el día mismo que tú lo conociste. Las cosas de Dios son tan reales como siempre lo han sido. El que se movió de su lugar fuiste tú y no el Señor. Así que vuelve al Señor y pídele perdón y dile: Señor, vuelve a soplar en esa llama dentro de mi corazón. Traté de sufrirla y no pude. ¿Sabes qué, hermano? No puedas. Deja de resistirte a Dios. Deja de luchar contra Dios. Vuelve en tus rodillas con ferviente corazón y dile: Señor, vuélveme el gozo de tu amor. Enciende ese fervor en mi espíritu otra vez. Que yo sepa orar, que yo sepa cantar, que yo sepa adorar, que yo sepa servir, que yo sepa compartir, que yo pueda hacer la obra de Dios ferviente en espíritu. Si tienes que cortar con amistades, córtalas. Si tienes que dejar determinada forma de vida, déjala. Si tienes que cambiar de trabajo, cambia. Si tienes que hacer lo que tengas que hacer, si tienes que cambiar el estilo de vida, amistades, trabajo, gustos, qué sé yo, hazlo. Porque el ferviente en espíritu es una persona que va cantando por la senda de la vida con la presencia de Dios a su lado. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos. Padre Celestial, yo no sé todo lo que se pudo abarcar con lo que yo dije, pero yo sé que tu Santo Espíritu lo abarcó todo. Por lo tanto, yo te entrego a ti los resultados. Di tú lo que yo no supe decir, haz tú lo que yo no supe hacer. Y dile a cada corazón, empezando con el mío, que tú eres real, que tus palabras son verdaderas y fieles, que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás pasarán. Danos a nosotros ese ferviente espíritu que todos necesitamos para caminar por este valle, por este tiempo, en esta generación maligna y perversa en la que nos tocó vivir. Con todo nuestro corazón volvemos nuestros ojos a ti. Queremos verte tan lindo y hermoso y fiel como tú eres. Señor, ven a soplar con tu aliento divino en la llama de nuestro corazón. Devuélvenos ese fervor que hemos perdido y perdónanos con la sangre de Cristo. Límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a volver a ese fuego del primer amor. Te entrego a ti los resultados en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.